En este mes de diciembre quisiera que podamos hacer un alto a nuestro estudio que hemos estado haciendo del Evangelio de Lucas y meditar en una serie sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el mes de diciembre, ya se acerca fin de año y se acercan las festividades, la fiesta de Navidad. Y socialmente se celebra la Navidad. Y la palabra Navidad significa nacimiento. En otras palabras, la sociedad se prepara en estas fechas para recordar y celebrar un nacimiento. Ahora, ¿cuál es el nacimiento que se celebra, que se recuerda en estas fechas? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero irónicamente, aunque la fiesta se llama Navidad, nacimiento, lo menos que se toma en cuenta en estas fiestas es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Salimos y hacemos una encuesta a las calles y preguntamos ¿en qué consiste estas fechas, estas festividades? Y las personas van a decir en compartir con familia, los más pequeños van a decir en recibir regalos y muchas otras cosas. Pero no toman en consideración a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que debería ser el centro en teoría. Ahora, supuestamente, queridos hermanos, es lo que se celebra, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, nosotros quisiéramos meditar a lo largo de lo que queda estos domingos de diciembre, meditar sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo alrededor de 7 afirmaciones que el Evangelio de Juan nos presenta que Jesús hace referencia a Él mismo. El Señor Jesús va a referirse a sí mismo con la expresión yo soy 7 veces en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿qué tan importante es la expresión yo soy en el contexto de las Escrituras? El Evangelio de Juan va a decir que esta expresión era tan sensible para los judíos que una vez Jesús dijo yo soy y los judíos quisieron matarlo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 8, si está con su Biblia, hermano, Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a ver que nuestro Señor Jesús hace uso de esta expresión. Juan, capítulo 8, versículos 56 al 58, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, parece una declaración inofensiva, pero quiero que vean el versículo 59, lo que hicieron los judíos al escuchar esa declaración. Tomaron entonces piedra para arrojárselas. ¿Por qué querían matarlo? ¿Qué tan dura era esta frase? ¿Qué es lo que significaba? ¿Por qué era algo tan sensible? ¿Por qué para la percepción de los judíos el hecho de que Jesús diga yo soy era algo que merecía la muerte? Bueno, esta expresión, queridos hermanos, en las Escrituras tiene un uso exclusivo para Dios. Dios es el único que se presenta como el yo soy. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios envía a Moisés a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés le dice al Señor: si ellos me preguntan cuál es el nombre del Dios, quién es el que te envió, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les digo? Entonces el versículo 14 de Éxodo 3 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy
el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Queridos hermanos, yo soy es el nombre con el que Dios se presenta. Yo soy. ¿Qué significa eso? Yo soy es el nombre de Dios que nos muestra que Dios es el ser absoluto, el ser eterno, inmutable, autoexistente, Dios mismo. Ahora entienden, queridos hermanos, por qué las personas quisieron tirarle piedras a Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, para estas personas que escucharon esa declaración era una blasfemia. Esa declaración para las personas era, ¿quién es este hombre que dice ser Dios? Vamos a matarlo porque está blasfemando el nombre de Dios. Ahora, el Evangelio de Juan nos va a decir que Jesús va a hacer esta misma declaración acompañada de otra característica 7 veces registrada en las Escrituras. Conocido como los 7 yo soy de Cristo. Y son los que vamos a estar estudiando en esta serie de diciembre, los yo soy de Cristo. Hoy vamos a empezar viendo el primer yo soy de Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y vamos a hacerlo a la luz del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35 al 59. Vamos a estar haciendo bastante lectura de las Escrituras. Así que si alguien necesita una Biblia para poder tener en mano, tenemos en la parte de atrás también alguna Biblia para poder prestar, porque me gustaría que puedan tener Biblia en mano. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, el contexto de esta afirmación. El contexto de esta afirmación. Punto número 2, la incredulidad de los judíos. Y punto número 3, Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Vamos a orar, queridos hermanos, para pedir la guía del Señor y el que el Señor hable a nuestros corazones. Y le pido, hermano, que en esta oración que vayamos a hacer, usted pueda decirle al Señor que hable a su corazón. Que no sea solo un domingo más, una reunión más, donde usted se sienta y escucha palabras y palabras, sino que sea un momento en el cual Dios hable a su corazón según la necesidad espiritual que esté pasando en esta mañana. Oremos. Señor, al abrir tu palabra reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos que necesitamos de la guía de tu Espíritu. Reconocemos que necesitamos de ti para poder entenderla, para poder también tener convicción de querer obedecerla. Señor, habla al corazón de cada uno de los presentes según la necesidad que tenga, Señor. Tú conoces. Y bendito Señor, te pido que tú puedas ayudarme a ser claro y fiel al exponer tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Vamos a ver nuestro primer punto, el contexto de esta afirmación. Antes de empezar a ver la afirmación de Jesús cuando dice yo soy el pan de vida, tenemos que ver qué es lo que había estado pasando alrededor. En el contexto de este suceso, nuestro Señor Jesucristo había alimentado a más de 5,000 personas, multiplicando milagrosamente tan solo 5 panes y 2 peces. Así que esto había maravillado, había sorprendido tanto a las personas que en el versículo 15 del capítulo 6 dice que las personas querían ir y apoderarse de Jesús para hacerle rey. Querían hacerle su rey porque habían dicho, yo quiero que sea mi rey. Si él tiene poder para multiplicar panes y peces, yo quiero que él sea mi rey. Así que las personas querían hacerlo rey. Y hermanos, aunque esto parece
parece algo bueno, el Señor Jesús conoce las verdaderas intenciones de su corazón. Conoce las verdaderas intenciones del corazón de estas personas. Por lo cual, en el versículo 26 del capítulo 6, el Señor va a revelar cuál era la verdadera intención de estas personas al querer hacerle rey. No eran porque las personas consideraban que Jesús era alguien que los iba a poder guiar espiritualmente o que el Señor era el Mesías prometido que los iba a salvar de sus pecados. No, ellos querían hacerle rey porque querían tener algo de beneficio, pero no algo espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El Señor confronta a estas personas porque estas personas solo buscaban pan, solo buscaban estar llenos, solo buscaban satisfacer las necesidades físicas, las necesidades de alimento que podían tener. Así que vamos a ver que el Señor conoce las verdaderas intenciones de estos que supuestamente le buscaban. Ahora, el Señor Jesús no solamente acusa y confronta esta realidad, sino que también revela la palabra de Dios que estas personas no creían en Jesús, no creían en quién era Jesús o quién decía Jesús ser. Por ejemplo, versículo 30, Juan capítulo 6, versículo 30 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermano, es interesante que Jesús había hecho un milagro sorprendente. ¿Cuántas veces usted ha visto a una persona multiplicar panes y peces? 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. A veces uno en la casa no puede hacer alcanzar el sueldo para el mes. Imagínense, 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. Era un milagro sorprendente, pero para estas personas no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Estas personas querían ver una señal más grande y querían decir: ¿tú quieres mostrarnos una señal que se compare a un enviado de Dios? Bueno, vamos a comparar la señal que tú hiciste de dar pan a las personas. Hubo alguien que dio pan a las personas en el Antiguo Testamento. Hubo un profeta también que vino de parte de Dios y él sí hizo una señal poderosa. ¿Cuál es esa señal poderosa que según estos era superior al milagro de Jesús? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. En este versículo, estas personas ponen a comparación la señal, el milagro que vieron los israelitas en el desierto con el maná, y comparan la alimentación que Dios, el milagro que Jesús había hecho dando pan a más de 5,000 personas. Entonces estas personas en esa comparación dicen: ¿tú quieres que te creamos? Pero deberías hacer una señal así de grande. ¿Saben por qué? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿En qué consistía esta comparación? Estas personas querían hacer ver que el milagro de Jesús era inferior al visto en el desierto, ¿verdad? Por los israelitas. Porque la idea es: tú hiciste un milagro, sí, pero tú proveíste pan para tan solo 5,000 personas. En cambio, Moisés dio el maná para toda una nación. Tú lo diste una sola vez, pero los israelitas en el desierto comieron ese maná durante aproximadamente 40 años. ¿Se dan cuenta la comparación que quieren hacer estas personas para intentar hacer inferior el milagro de Cristo? La señal de nuestro Señor Jesús para estas personas era insuficiente, era inferior a todo lo que supuestamente para ellos debía caracterizar
a un siervo de Dios. Ahora, queridos hermanos, estas personas estaban diciendo, a ver, muéstranos, ¿qué otra señal haces? ¿Qué otra señal haces? ¿Puedes hacer una señal como esta? Queridos hermanos, esto ya nos deja algo importante. Para aquel que no cree, ninguna señal es suficiente. Para aquel que no cree, no importa el milagro, no importa lo que él vea, nada va a ser suficiente. Todo le va a parecer mínimo, todo le va a parecer nada. Hermanos, una de las evidencias de la incredulidad es la insatisfacción. La insatisfacción. Cuando una persona no cree, está completamente insatisfecha. Nada le satisface. Podemos ver y ver muchas cosas, podemos oír y oír muchas cosas, pero al final nada nos va a satisfacer si no creemos. El Señor en el versículo 32 va a corregir a estas personas. Va a corregir y les va a decir algo importante. Versículo 32 del Evangelio de Juan capítulo 6. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Hermanos, esta es una aclaración muy importante. Para los judíos, ¿quién era el que había hecho el milagro del maná en el desierto? Era Moisés. Pero Jesús les aclara y le dice, no fue Moisés. ¿Quién es el que les dio el maná en el desierto? Versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el dador de todas las benevolencias? Dios, el Padre. Amados hermanos, los israelitas habían cambiado todo y malinterpretado. Ellos estaban poniendo en alto a Moisés como el proveedor de aquel poderoso milagro. Pero Jesús les dice, no es Moisés, es Dios. Y hermanos queridos, siempre es Dios. Quiero decirle, ¿quién es el que provee en su hogar? ¿Quién es el que sustenta su vida? ¿Será que somos nosotros? Yo con el esfuerzo de mi frente mantengo a la familia. No, hermano, no olvide, es Dios. Es Dios. Al igual como Jesús está corrigiendo, que el Señor corrija ese pensamiento de nuestro corazón. Es Dios. Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos guarda. Primera corrección entonces. No dio Moisés el pan, sino que fue Dios. Segunda corrección que les da. Seguimos leyendo, versículo 32 al 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús dice, hay un pan verdadero. El hecho de que haya un pan verdadero significa que hay un pan que no es el verdadero, ¿verdad? Que no es el verdadero. Lo que Jesús está diciendo es que el pan que comieron los israelitas en el desierto no es el verdadero pan que proviene del cielo. Es solo un tipo, una figura del verdadero pan que habría de venir. Del verdadero pan que había de venir. Y ahora Jesús va a decir, ¿quieren saber cuáles son las características de este pan verdadero? ¿Quieren reconocer cuál es el pan verdadero? Bueno, va a dar dos características. Primera característica, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Primera característica del verdadero pan. El verdadero pan descendió del cielo. Segunda característica del pan verdadero, versículo 33. Este pan verdadero da vida al mundo. Da vida al mundo. En estas características el Señor muestra la supremacía, la superioridad de este verdadero pan en comparación al maná en el desierto. Queridos hermanos, siempre que nosotros vamos a ver en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, pareciera que los milagros del Antiguo Testamento son más grandes.
Muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento y ven que Dios abrió un mar para que la gente pueda caminar en seco, dicen, yo quisiera haber vivido ahí porque eso ha debido ser sorprendente. O cuando las personas ven que Dios proveyó maná durante 40 años al pueblo de Israel, dicen, ¿cómo me hubiese gustado estar en ese tiempo? O cuánto de los muchos y muchos milagros que encontramos en las Escrituras. Lo que Jesús está diciendo es que nada de eso se compara al verdadero. Al verdadero. Ni por más sorprendente que parezca el milagro del maná en el desierto, en el Antiguo Testamento, no se compara al verdadero pan. Y en el versículo 34, estas personas le dijeron al Señor, Señor, danos siempre este pan. Queridos hermanos, estas personas seguían pensando que Jesús estaba hablando de pan material, de esa masa que comemos, ¿verdad? Estas personas tenían en mente, hay un pan que da vida, hay un pan con ese poder, yo quiero ese pan, pero ellos estaban pensando solamente en un objeto comestible. Ellos decían, claro, yo no quiero tener hambre nunca más, yo quiero ese pan, dame Señor ese pan. Y luego el Señor hace una declaración que los sorprende a todos. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora las personas aquí se quedaron confundidas y dijeron, ¿y cómo vamos a quedarnos sin nada? ¿Cómo? Yo tengo hambre y Él dice que Él es el pan. Y si yo voy a Él ya no voy a tener hambre. ¿Cómo es eso? ¿Me lo tengo que comer? Más adelante vamos a ver que eso es lo que las personas estaban pensando que Jesús estaba diciendo. Pero estas personas quedaron confundidas, muy confundidas. ¿Qué está diciendo este loco? No le entendemos. ¿Cómo es que Él es el pan? Bueno, queridos hermanos, aquí entramos a nuestro segundo punto, la incredulidad de los judíos. Desde el versículo 36, el Señor Jesús va a confrontar la incredulidad de estas personas. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Queridos hermanos, ¿qué es lo que normalmente dicen las personas en este mundo? Ver para creer, ¿verdad? Ver para creer. Pero queridos hermanos, para el incrédulo, para el pecador, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Jesús está diciendo, no es ver para creer. Porque aunque ustedes me ven, aunque ustedes me habéis visto, ustedes no creen. Queridos hermanos, la incredulidad no tiene nada que ver con ver evidencias. La incredulidad no tiene que ver, no es un problema de ver las evidencias o no verlas. Hay muchas personas que ven las evidencias, muchas evidencias. Hay un filósofo que decía, ¿no? Las evidencias del universo muestran la realidad de un ser supremo. Pero yo decido no creer. Queridos hermanos, a las personas no les basta con ver evidencias, porque el problema no es de lo que ven o no ven, no es de si es que aprecian la evidencia o no. ¿Saben dónde está el problema de la incredulidad? Está en el corazón. El problema de la incredulidad es un problema del corazón pecaminoso. Por lo cual el Señor Jesús acusa a estas personas diciendo, ustedes no creen, ustedes en verdad no creen. Luego, desde el versículo 37 en adelante, el Señor Jesús va a afirmar su identidad celestial. Va a decir, ustedes no creen.
y no creen incluso siendo yo aquel que el Padre ha enviado. Versículos 37 en adelante dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Jesús está diciendo: yo tengo una naturaleza celestial. Yo soy alguien celestial, alguien divino. ¿Se acuerdan que les decía en la introducción, amados hermanos, de qué significaba la frase yo soy? Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el ser absoluto. Yo soy el ser divino. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros vemos esto, vamos a ver que el Señor Jesús va a decir: yo tengo esta identidad celestial una vez más, y que vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre y dar vida a todos aquellos que el Padre le había encomendado dar vida. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estas personas? Jesús primero dice: yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Luego va a decir: yo soy alguien celestial. Yo soy alguien que ha descendido del cielo. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo no soy un humano tal cual. Hermanos, entre paréntesis, no estamos negando que Jesús tenga la naturaleza humana verdadera. Es verdaderamente humano. Pero lo que Jesús está mostrando es que así como Él es verdaderamente humano, Él posee una naturaleza divina, una naturaleza celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los judíos, las personas que estaban a su alrededor, escucharon esa afirmación. ¿Cómo reaccionaron? Versículo 41. Juan 6:41 dice: murmuraban entonces de Él los judíos. Murmuraban. ¿Qué significa la palabra murmurar? La palabra murmurar significa susurrar, hablar en voz baja. Esta acción, queridos hermanos, confirmaba lo que Jesús había dicho, que ellos en verdad no creían en Jesús, porque estas personas, al escuchar lo que Jesús estaba diciendo, empezaron a murmurar unos a otros. ¿Qué es lo que murmuraban? ¿Qué es lo que hablaban en voz baja? Murmuraban de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Queridos hermanos, estas personas mostraban una inconformidad a las palabras de Cristo. La idea de la murmuración es que la murmuración es una queja. La murmuración es una conversación de descontento en privado. Eso es la murmuración. Estas personas estaban mostrando su descontento ante las afirmaciones de Jesús. Estaban mostrando que no le creían. Ellos decían: ¿cómo este hombre va a decir que descendió del cielo si nosotros lo conocemos desde niño? ¿Cómo va a decir que él es alguien celestial si nosotros conocemos a su papá, si conocemos a su mamá, si conocemos a su familia? ¿Cómo es que es celestial? Bueno, hermanos, la murmuración es una de las evidencias de la incredulidad. Un corazón incrédulo nunca está conforme, no se conforma a las verdades de la Escritura. Cuando alguien está muerto en sus delitos y pecados, las verdades de la Escritura le parecen locura y no las puede entender. Es eso lo que va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios, quiero que me acompañen en sus Biblias, al capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estas personas aún estaban muertas en sus delitos y pecados. Y la palabra de Dios nos va a mostrar que aquel que está muerto en sus delitos y pecados, las verdades de la Escritura son locura para él. Para estas personas, que Jesús diga, yo soy el pan que ha descendido del cielo, esto era algo loco, era algo tonto, era algo ilógico, era algo que no tenía sentido. Y bueno, la palabra de Dios nos va a decir que no las podían entender porque estaban aún muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, estas personas podían aceptar cualquier otra cosa, menos que Jesús dijera eso. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús al encontrarse con la incredulidad de estas personas? ¿Será que el Señor empieza a rogarle y decir, no, tienen que creerme, por favor? Y empieza a hacer otras y otras estrategias para que le crean. ¿Será que Jesús reaccionó de esta manera? No. Quiero que volvamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 6, versículo 43. En primer lugar, lo que Jesús hace es confrontar el pecado de estas personas. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Jesús no responde a sus murmuraciones. Jesús no responde a sus preguntas. Simplemente acusa su pecado diciéndole, no murmuréis entre vosotros. Queridos hermanos, la murmuración es un pecado. La murmuración es un pecado como uno de los tantos pecados que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, al igual que el Señor Jesús, confrontando este pecado, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, haciendo referencia a los del Antiguo Testamento, a los israelitas en el desierto. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, la palabra de Dios va a decirnos que el pueblo de Israel murmuró contra Dios en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Dios liberó al pueblo de Israel con mano poderosa, ¿verdad? De la esclavitud en Egipto, haciendo muchos milagros, y el pueblo salió feliz de ver de tantas maravillas de parte de Dios. La palabra de Dios va a decir que tan solo pasaron 3 días y el pueblo empezó a murmurar contra Dios. ¿Qué es lo que murmuraba? ¿Para esto nos sacó Dios? ¿Para esto nos liberó? ¿Para que vengamos a morir en el desierto? Queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Cuando hay un corazón de incredulidad, nada es suficiente. Los israelitas habían visto muchísimas maravillas y aún así murmuraban contra Dios. Estas personas en el tiempo de Jesús habían visto un milagro sorprendente, pero aún así murmuraban contra Jesús. La murmuración es una evidencia de incredulidad, la queja. Así que el Señor Jesús no les ruega a estas personas que les crean, sino simplemente confronta su pecado. No murmuréis entre vosotros, no murmuréis. Ahora, ¿qué fue lo que también hace el Señor Jesús? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, luego de confrontar su pecado, versículo 44 en adelante dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Queridos hermanos, el Señor Jesús no les ruega a estas personas. No les dice, de verdad créanme, yo he descendido del cielo, tienen que creerme por favor. No, Jesús dice, ustedes no vienen a mí porque el Padre no los trae. Ustedes permanecen en su incredulidad. Así que, queridos hermanos, lo que el Señor Jesús les muestra desde el versículo 45 es que escrito está en los profetas. Amados hermanos, es la palabra de Dios lo que ha de convencer a la persona. Es la palabra de Dios lo que Dios usa para traer las personas a Cristo. Es eso. Volvemos a leer el versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que va a Cristo es porque ha sido llamado por la palabra de Dios. Hermano, no necesitamos acudir a tácticas, estrategias mundanas para atraer a las personas a la iglesia o a Cristo. Tristemente, en la iglesia del siglo XXI se nos ha metido a la cabeza que tenemos que hacer estrategias del mundo para que vengan los del mundo a la iglesia. Y bueno, ¿cómo hacemos para que los mundanos se sientan cómodos en la iglesia? Bueno, la iglesia debe parecerse al mundo. Debe parecerse al mundo. Si a ellos les gusta cierto tipo de música, pongamos cierto tipo de música. Les gusta bailar, hay que hacerlos bailar. Les encanta hacer todo tipo de entretenimiento y juego, hay que hacer eso en la iglesia para que quieran venir. Amados hermanos, el Señor Jesús no les está rogando, no está suplicando a estas personas, vengan, vengan. No, porque el Señor sabe que creer en Jesús es un acto de la soberanía de Dios que lo hace por medio de su palabra. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento por medio de la palabra. Por lo cual, lo que hemos de hacer es predicar la palabra. Por eso el Señor, su respuesta es acudir a la palabra. Escrito está. Escrito está. De igual manera, hermanos, cuando nosotros pensamos en una estrategia, debemos decir, no, ¿qué es lo que está escrito? Eso hemos de hacer. Eso hemos de hacer. La palabra de Dios es lo único que puede convencer a un pecador de venir a Cristo. Nada más. Ni una estrategia de manipulación, ni nada. Solo la palabra de Dios. Entramos a nuestro último punto. Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Ya hemos visto el contexto de la declaración de Jesús. Hemos visto la incredulidad de las personas de su alrededor. Y ahora veremos nuevamente Jesús, el pan de vida. Versículos 47 al 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El Señor Jesús retoma la comparación inicial. En el versículo 35, hasta el versículo 35, Jesús, mediante lo que estas personas habían dicho, entra en esa comparación que habían propuesto las personas entre el maná provisto a los israelitas en el desierto y el verdadero pan que desciende del cielo. Jesús retoma su declaración diciendo, yo soy el pan de vida. Y ahora en el versículo 49, Él va a comparar y va a decir, ¿quieren que comparemos? Comparemos el verdadero pan que soy yo con el pan que comieron los israelitas en el desierto. Versículo 49 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y murieron. La primera comparación que Jesús realiza es que aquellos quienes comieron el maná en el desierto, no importa que lo hayan hecho durante 40 años, todos los días, 6 días a la semana, comiendo, ¿verdad? Viendo la provisión del maná, 40 años, toda la nación. Al final del tiempo, esas personas igual murieron. Ahora,
Lo que Jesús quiere mostrar es que este maná que comieron los israelitas en el desierto solo satisfacía una necesidad física. El maná que estas personas comieron en el desierto era algo temporal. El maná que estas personas comieron en el desierto era algo que era incapaz de prevenir la muerte, porque al final todos murieron. Versículo 50. Jesús dice con respecto a él: este es el pan que desciende del cielo, para que el de él coma no muera. A diferencia del pan que comieron los israelitas en el desierto y que luego murieron, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y este pan que desciende del cielo, aquel que come de este pan, no muere. No muere. Ahora, el versículo 51, Jesús va a hacer una declaración aún más difícil y va a confundir aún más a las personas que estaban a su alrededor. Versículo 51, Jesús les dice: yo soy ese pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Esta declaración confundió aún más a las personas que estaban a su alrededor, porque Jesús está diciendo: el que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Cuál fue la interpretación de los judíos? Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta lo que había en el pensamiento de estas personas? A ver. Jesús está diciendo que hay un pan verdadero, y ese pan verdadero da vida, y el que come de ese pan que da vida no perecerá jamás. Pero Él dice que Él es el pan, y Él dice que debemos comer ese pan. ¿Tenemos que comerlo a Jesús? Eso era lo que pensaban estas personas. ¿Cómo vamos a comerlo? ¿Cómo vamos a comer a Jesús? Bueno, queridos hermanos, tristemente estas personas estaban haciendo una interpretación extremadamente literal de esta frase. Permítanme hacer un paréntesis, queridos hermanos, con respecto a interpretación bíblica, ¿sí? Los judíos constantemente caían en la extrema literación de la interpretación. Ellos interpretaban todo literal, todo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús tuvo la charla con Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dijo algo. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, que era un fariseo, estudioso y doctor de la ley. Ahora, ¿cuál fue la interpretación de Nicodemo? Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es lo que pasa, queridos hermanos? Estas personas interpretaban todo de forma literal. Todo era de forma literal. Ahora, la palabra de Dios, queridos hermanos, nos va a mostrar que tiene diferente tipo de lenguajes o estilos literarios. Tenemos estilos literarios narrativos, históricos, tenemos libros como poéticos, tenemos libros escritos en prosa. Tenemos diferentes estilos literarios. Tenemos el estilo literario apocalíptico. Y queridos hermanos, tenemos que entender que dentro de todo lo que está en la Escritura existen muchas figuras literarias. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es una metáfora, ¿sí? El Señor está hablando metafóricamente para dar a entender una realidad espiritual. Pero cerrando el paréntesis, hermanos, con respecto a interpretación, ahí es lo que entra lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Que aquellos
que son de la carne no pueden interpretar las verdades de la palabra de Dios porque han de discernirse espiritualmente. Así que, queridos hermanos, estos misterios de Dios para aquellos que no creen en Cristo son locura. No las podían entender. Estas personas no podían entender el lenguaje de Jesús. Ellos escuchaban que tienen que comer de este pan y ellos tan solo pensaban en comer físicamente, pero Jesús estaba hablándoles de forma metafórica para mostrarles una realidad espiritual. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Ya estamos diciendo que Jesús no está diciendo que hay que ir y comerlo, ¿verdad? Pero ¿qué quiso decir Jesús con que Él da su carne, que es el pan, y el que de Él come vive para siempre? Bueno, lo que Jesús estaba diciendo metafóricamente, queridos hermanos, es que Jesús es la vida eterna. Jesús está diciendo que Él dará su carne en una referencia a su entrega y sacrificio. Por ejemplo, volvemos al versículo 51. El pan que yo daré es mi carne. Jesús está haciendo referencia a que Él va a dar su vida misma. Él se iba a entregar a sí mismo. Él daría su vida y todos aquellos que reciben por medio de la fe la vida suya, estos tendrían vida eterna. Jesús en todo el pasaje ha estado acusando a estas personas desde el principio de no creer en Él. Así que ahora Jesús está diciendo, la vida eterna soy yo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Últimos versículos que vamos a leer, versículos 57 al 59. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús les está diciendo a estas personas, ustedes valoran mucho el milagro que se hizo con Israel en el desierto con el maná. Pero delante de ustedes hay un milagro aún superior. Hay un milagro más grande, el verdadero pan. El verdadero pan que puede dar vida eterna. Conclusión, queridos hermanos, algunas conclusiones para ir terminando. El problema en cuestión que se presenta en todo este pasaje, queridos hermanos, es la comparación entre lo material y lo espiritual. Entre lo material y lo espiritual. Ese es el dilema de todo esto. Mientras Jesús les hablaba a las personas en un lenguaje espiritual y Jesús les hablaba de realidades espirituales, estas personas solamente pensaban en cosas materiales. Jesús les hablaba de un pan en un sentido figurativo, hablando de su vida, y estas personas solo pensaban en un pan material, en un alimento físico. ¿Qué nos muestra todo esto, queridos hermanos? Bueno, Juan capítulo 6, versículos 26 nuevamente al 27. Respondiendo Jesús les dijo al inicio de todo esto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. En primer lugar, el problema de todo esto, hermanos, es que las personas buscan a Jesús por cosas superficiales y materiales. Estas personas solamente les interesaba lo material, no les interesaba las realidades espirituales. Jesús les hablaba de vida eterna y ellos solamente querían llenar su estómago con alimento. Jesús les hablaba de vida eterna, pero ellos solamente querían algo que los mantenga con vida en este tiempo terrenal. Las personas buscan a Jesús por cuestiones superficiales. Querido hermano o hermana, quiero preguntarte en esta mañana,
cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es lo que buscas? Cuando tú hablas de bendiciones de parte de Dios, cuando tú hablas y dices, Señor, bendícenos, cuando tú hablas de que quieres recibir las bendiciones de parte de Dios, ¿qué es lo que buscas y esperas? Si en tus pensamientos está solo lo material, significa que eso es lo que buscas de Dios. Si cuando hablas de bendiciones solamente hace referencia a bendiciones materiales, eso es lo que significa Dios para ti. Dios solamente representa para ti un banco al cual acudes cuando quieres un préstamo de dinero. Queridos hermanos, ¿qué es lo que buscas de Dios? Al igual que estas personas solamente buscan lo superficial, buscan lo material, o buscas lo espiritual. Buscas lo espiritual. Y es nuevamente el versículo 27, Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Nuevamente el contraste entre lo material y lo espiritual. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Las personas se esfuerzan bastante en el trabajo material. Y hermanos, por si acaso, no es que la palabra de Dios dice que no trabajemos por el alimento, pero Jesús está diciendo, tú te esfuerzas mucho por la material. Claro, le dedicas muchísimo tiempo, para eso sí hay tiempo y energías. Nos trasnochamos, podemos estar trasnochados, cansados, pero para trabajar, aunque estemos trasnochados y cansados, lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando corresponde a la vida espiritual? Ay, estoy cansado, no puedo abrir mi Biblia, es muy pesada abrirla. Me trasnocho y me canso y al otro día tengo trabajo y no importa lo que haya hecho al otro día, me levanto temprano y cumplo con mi tarea laboral porque valoro lo material. Pero me trasnocho y no duermo, no descanso, estoy muy cansado y al otro día de iglesia, estoy muy cansado, no iré. ¿Saben por qué es eso, hermano? Porque al igual que estas personas valoramos lo material y despreciamos lo espiritual. El Señor está diciendo, trabajad no por la comida que perece, no por la comida que perece. ¿De qué está hablando? De dar prioridad. Hermanos, así como somos diligentes en las cosas del mundo, deberíamos ser aún más diligentes en lo espiritual. Así como nos esforzamos por lo físico y lo material, por el sustento material, el creyente debería esforzarse aún más por lo espiritual. Mateo capítulo 6, versículos 31 en adelante dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados hermanos, la vida espiritual debe tener una prioridad en tu vida. Debe tener una prioridad en tu vida. Recuerda, Jesús está haciendo la comparación constante. Estas personas querían solo alimento físico, pero despreciaban lo espiritual. Hermano, te pregunto, ¿tú todos los días comes alimento físico? Comes, ¿verdad? Todos los días, aunque sea algo pequeño, aunque sea un pan duro, pero tienes hambre y buscas comida. Pero ¿quieres ver cuánto desprecias lo espiritual? Que puedes pasar días, semanas, meses sin abrir tu Biblia y no pasa nada. Esa es tu realidad espiritual, queridos hermanos. No puedes pasar ni un día sin comer alimento físico, pero puedes pasar muchísimos días y semanas y meses sin abrir la Biblia. Jesús está acusando esa realidad. Está diciendo, busquen primeramente lo espiritual. El Señor sabe de las necesidades físicas que tenemos. El Señor las sabe. La pregunta es, ¿tú sabes la necesidad espiritual que tienes? Si has recibido la vida en Cristo, queridos hermanos,
Esforcémonos por vivir y trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Tu necesidad principal, lo que el Señor Jesús le quiere mostrar a estas personas, su necesidad principal no es el alimento, aunque el alimento es importante. ¿Saben por qué lo espiritual es más importante? Porque tu necesidad física, en el peor de los casos, puede llevarte simplemente a la muerte física. Pero tu necesidad espiritual puede llevarte a una muerte eterna. ¿Se dan cuenta por qué la vida espiritual es aún más importante? No significa que, entonces mañana renuncio a mi trabajo. No, sino habla de qué poner en primer lugar, qué no se puede descuidar. No puedes descuidarlo para nada, querido hermano, hermana. No puedes descuidar y no tienes excusa delante del Señor. No hay excusa. Es increíble lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Y quisiera que hagas este ejercicio, querido hermano, para ver si tienes tiempo o no tienes tiempo. Porque hay personas que se excusan diciendo, es que no tengo tiempo. ¿Tienes tiempo para comer todos los días? Hacemos tiempo para comer todos los días. Aunque trabajemos muchísimas horas durante el día y comamos al final del día, pero al final hacemos un espacio para comer. Si consideraras verdaderamente lo espiritual importante, harías un espacio para lo espiritual. Termino con un último versículo, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si verdaderamente le perteneces a Cristo, si verdaderamente tú has creído en Cristo como aquel que murió en la cruz por tus pecados y tú crees que ahora Él te ha dado una vida nueva, el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Ahí es donde vamos, hermanos. Ahí. Que el Señor nos ayude a vivir una vida ordenada, una vida equilibrada, en lo que podamos entender qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que no debemos descuidar para nada. Oremos.